La lluvia caía como una cortina de acero, golpeando el pavimento con un rugido que ahogaba cualquier otro sonido en la ciudad. El viento ululaba entre los edificios, arrastrando consigo el olor a basura podrida y metal oxidado. Luna, una perra callejera de pelaje desvaído, avanzaba con pasos tambaleantes por un callejón oscuro. Sus patas resbalaban en los charcos, y el peso de su vientre hinchado la hacía jadear. Cada contracción era un latigazo de dolor que le cortaba el aliento, pero no podía detenerse. No ahora. No cuando sentía que la vida dentro de ella luchaba por salir, tan frágil y desesperada como ella misma. El pelaje de Luna, alguna vez un mosaico de marrón y negro, estaba ahora apelmazado por el lodo y la suciedad. Sus ojos ámbar, brillantes a pesar del agotamiento, escudriñaban la penumbra en busca de un refugio. El olor acre de la lluvia se mezclaba con el tufo de comida descompuesta que emanaba de un contenedor volcado. Sus costillas se marcaban bajo la piel, testimonio de días sin comer más que restos rancios robados a la ciudad. Pero no era solo por ella por quien luchaba. Sus cachorros, aún sin nacer, dependían de su fuerza. Cada paso era un acto de desafío contra el hambre, el frío y la tormenta que parecía decidida a arrancarle la vida. El callejón terminaba en una esquina donde la luz de un farol parpadeaba, débil, como si también estuviera a punto de rendirse. Luna olfateó el aire, buscando un lugar donde resguardarse. El instinto le decía que el momento estaba cerca, que no podía seguir corriendo. Pero entonces, un gruñido bajo resonó desde la oscuridad. Sus orejas se alzaron, y su cuerpo se tensó. Sombras se movieron al fondo del callejón, una jauría de perros callejeros, con los ojos brillando como brasas bajo la lluvia. El líder, un mastín con cicatrices que surcaban su hocico, dio un paso adelante. Su olor a sudor y agresividad llenó el aire, y Luna sintió un escalofrío. No era la primera vez que se enfrentaba a ellos. Sabía que no la dejarían pasar sin un precio. Vete, débil, pareció decir el gruñido del mastín. Los otros perros se acercaron, mostrando los dientes. Luna retrocedió, con el rabo bajo pero los ojos fijos en el líder. No podía luchar, no en su estado. Una contracción la hizo estremecerse, y un gemido escapó de su garganta. El mastín aprovechó la oportunidad, lanzándose hacia ella con un salto. Luna esquivó por puro instinto, sus patas resbalando en el pavimento mojado. Los dientes del mastín rozaron su flanco, arrancándole un mechón de pelo y un hilo de sangre. El dolor fue agudo, pero el miedo por sus cachorros la empujó a correr. Corrió sin mirar atrás, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. La lluvia le azotaba los ojos, y el callejón parecía alargarse infinitamente. Los ladridos de la jauría resonaban detrás de ella, pero la tormenta los amortiguaba, dándole una ventaja momentánea. Sus patas chapoteaban en los charcos, y el olor a sangre se mezclaba con el de la ciudad empapada. Finalmente, se deslizó bajo una pila de cartones empapados, en un rincón donde el viento no llegaba con tanta furia. Se acurrucó, temblando, con el cuerpo contraído por otra contracción. El mundo se reducía a ese pequeño espacio, a la lucha por respirar, por sobrevivir. El dolor era cegador ahora, como si un cuchillo le desgarrara las entrañas. Luna cerró los ojos, tratando de concentrarse en el calor de sus cachorros, en la vida que palpitaba dentro de ella. Pero estaba tan cansada. El frío del pavimento se filtraba en sus huesos, y el hambre le roía el estómago como un lobo hambriento. Por un momento, pensó en rendirse, en dejar que la tormenta la reclamara. Pero entonces, un recuerdo la atravesó, el olor de su propia madre, un calor lejano que la había protegido cuando era apenas una cría. No podía fallarles a ellos, a los pequeños que aún no habían visto el mundo. Un crujido cercano la sacó de su trance. Abrió los ojos, alerta, pero el esfuerzo la mareó. Una figura borrosa apareció al borde del callejón, sosteniendo un paraguas roto que apenas resistía la furia del viento. Era una anciana, encorvada, con un abrigo raído que colgaba de sus hombros como una sábana vieja. Su cabello gris se pegaba a su rostro, y sus manos temblaban mientras se acercaba. Luna gruñó débilmente, por instinto, pero no tenía fuerzas para moverse. La anciana se detuvo, observándola con ojos que parecían ver más allá de la lluvia y la suciedad. «Pobrecita. ¿Qué te han hecho?», murmuró la anciana, con una voz que sonaba como hojas secas rozándose. Se arrodilló,
ignorando el agua que empapaba sus rodillas. Luna olfateó el aire, el olor de la anciana era cálido, a jabón viejo y algo dulce, como pan recién horneado. No había amenaza en ella, solo una tristeza que Luna no entendía, pero que reconocía. La anciana extendió una mano temblorosa, y Luna, demasiado agotada para resistirse, dejó que la tocara. Los dedos de la mujer eran fríos, pero su caricia era suave, como si temiera romperla. No puedes quedarte aquí, pequeña, dijo la anciana, mirando el vientre hinchado de Luna. No en esta tormenta. Con un esfuerzo que parecía imposible para su cuerpo frágil, se quitó el abrigo y lo colocó sobre Luna, cubriéndola del aguacero. Luna sintió el peso del tejido, húmedo pero cálido, y algo en su interior se relajó, aunque el dolor no cedía. La anciana miró a su alrededor, como si temiera que alguien las viera, y luego, con una determinación que contrastaba con su apariencia frágil, dijo: «Vamos, te llevaré a casa». Luna no entendía las palabras, pero sí el tono. Era una promesa, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. La anciana intentó levantarla, pero Luna era demasiado pesada, y otra contracción la hizo gemir. La anciana jadeó, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Aguanta, por favor», susurró. Con un esfuerzo que parecía imposible, logró arrastrar a Luna hasta un carro de madera que usaba para llevar trastos. El carro crujía bajo el peso, pero la anciana no se detuvo. Empujó con todas sus fuerzas, avanzando por las calles desiertas mientras la tormenta rugía a su alrededor. El viaje fue una eternidad para Luna. Cada bache del camino enviaba una punzada de dolor a través de su cuerpo, y el olor a sangre se hacía más fuerte. Pero también estaba el aroma de la anciana, ese toque de pan y jabón que la mantenía anclada. Finalmente, llegaron a una casa pequeña, con paredes agrietadas y un tejado que goteaba. La anciana abrió la puerta con manos temblorosas, y el olor a madera vieja y sopa rancia llenó los sentidos de Luna. Era un refugio, no perfecto, pero seguro. La anciana llevó a Luna a la cocina, donde una bombilla parpadeante arrojaba sombras danzantes sobre las paredes. Extendió una manta raída en el suelo y ayudó a Luna a tumbarse. El calor del interior era un alivio, pero el dolor de las contracciones era ahora insoportable. Luna jadeó, con los ojos fijos en la anciana, que se movía con una urgencia torpe, buscando toallas y un cuenco con agua. «No sé mucho de esto, pequeña», dijo la anciana, con la voz quebrada, «pero no te dejaré sola». «Lo prometo». Luna sintió otra contracción, más fuerte que las anteriores, y un gemido escapó de su garganta. La anciana se arrodilló a su lado, con las manos temblando mientras acariciaba su cabeza. El olor a jabón y el calor de su toque eran lo único que mantenía a Luna en el mundo. Pero entonces, un nuevo dolor la atravesó, y supo que el momento había llegado. Sus cachorros estaban listos para nacer, y ella no sabía si tendría la fuerza para traerlos a la vida. La anciana, con lágrimas en los ojos, susurró: «Aguanta, pequeña, no estás sola». El mundo de Luna se redujo a ese instante, a la lucha por sus cachorros, a la promesa de una desconocida que, por primera vez en mucho tiempo, le ofrecía algo más que miedo. Pero mientras el dolor la consumía, un ruido extraño resonó desde el exterior, pasos en el callejón, lentos, deliberados, como si alguien observara desde la oscuridad. Luna levantó la cabeza, con el instinto en alerta, pero otra contracción la obligó a desplomarse. La anciana no pareció notarlo, concentrada en ayudarla. Los pasos se detuvieron, y un silencio pesado se instaló, roto solo por el rugido de la tormenta. El aire en la cocina de Doña Clara era denso, impregnado de un olor a humedad, jabón viejo y el tenue aroma de una sopa que hervía a fuego lento en una estufa gastada. La bombilla colgada del techo parpadeaba, arrojando sombras que danzaban sobre las paredes agrietadas, como si el mundo mismo contuviera el aliento. Luna yacía sobre la manta raída, su cuerpo temblando con cada contracción que le desgarraba las entrañas. El dolor era un río salvaje, arrastrándola hacia un abismo donde solo existían sus jadeos y el latido frenético de su corazón. Pero también estaba el calor de la manta, el roce suave de las manos de la anciana, y esa voz quebrada que repetía: «Aguanta, pequeña, ya casi lo logras». Doña Clara, con el rostro surcado por arrugas profundas como grietas en la tierra seca, se movía con una urgencia torpe. Sus manos temblaban mientras amontonaba toallas deshilachadas y un cuenco con agua tibia que había calentado en la estufa.
El olor a sangre fresca se mezclaba con el aire, y Luna, a pesar del dolor, olfateaba cada rincón de la escena, el sudor salado de Clara, el polvo acumulado en las esquinas, el leve rastro de la tormenta que aún se colaba por las rendijas de la puerta. Sus ojos ámbar, nublados por el cansancio, seguían cada movimiento de la anciana, buscando en ella una certeza que su instinto no podía encontrar. No sé mucho de esto, pequeña, murmuró Clara, arrodillándose junto a Luna. Sus dedos, nudosos por los años, acariciaron el pelaje empapado de la perra, apartando mechones de lodo seco. Mi hijo, él siempre quiso un perro, ¿sabes? Pero nunca tuvimos suficiente. Su voz se quebró, y una lágrima resbaló por su mejilla, perdiéndose en las arrugas. Luna no entendía las palabras, pero el tono era un bálsamo, un eco de algo cálido que la mantenía anclada. Otra contracción la atravesó, y un gemido bajo escapó de su garganta, resonando en la cocina como un lamento. El primer cachorro llegó en medio de un silencio tenso, roto solo por el crepitar de la lluvia contra las ventanas. Luna empujó con todas sus fuerzas, y un pequeño bulto húmedo emergió, envuelto en una membrana translúcida. Clara, con un jadeo de asombro, lo tomó con cuidado, rompiendo la membrana con dedos temblorosos. El cachorro, diminuto y frágil, emitió un chillido agudo que cortó el aire. Luna lo olfateó, su hocico temblando mientras lamía al pequeño, limpiándolo con un instinto feroz. Su pelaje era oscuro, con una mancha blanca en forma de estrella en la frente. Estrella, susurró Clara, con una sonrisa que parecía iluminar la penumbra. Tú serás estrella. Uno tras otro, los cachorros llegaron al mundo, cada nacimiento un milagro marcado por el dolor y la esperanza. Clara trabajaba sin descanso, secando a los pequeños con las toallas, colocándolos junto al vientre de Luna para que buscaran calor y alimento. El segundo cachorro, con un pelaje marrón claro y un gemido particularmente agudo, fue nombrado Río. El tercero, con un cuerpo robusto y un ladrido que parecía demasiado grande para su tamaño, fue Sol. Cada cachorro traía un nuevo destello de vida a la cocina, y Clara, a pesar de su agotamiento, hablaba con ellos como si fueran viejos amigos. Mírate, pequeño Sol, ya quieres mandar, bromeó, mientras el cachorro se retorcía buscando el pezón de Luna, pero no todo era alegría. El octavo cachorro, el más pequeño de todos, salió débil, inmóvil. Su cuerpo era apenas un suspiro, con un pelaje tan fino que parecía transparente. Luna lo lamió con desesperación, su lengua moviéndose con una urgencia que hablaba de miedo y amor. Clara, con el rostro pálido, lo tomó en sus manos, frotándolo suavemente con una toalla. Vamos, pequeño, respira, susurró, su voz temblando como la bombilla sobre sus cabezas. El silencio en la cocina era opresivo, solo roto por los gemidos suaves de los otros cachorros y el tamborileo de la lluvia. Luna levantó la cabeza, sus ojos fijos en el pequeño bulto, y un gruñido bajo vibró en su pecho, como si pudiera obligar a la vida a regresar. Clara no se rindió. Con una determinación que parecía surgir de algún lugar profundo, masajeó al cachorro, soplando suavemente sobre su hocico. Los segundos se alargaron, y Luna, agotada, sintió un nudo en su interior, un eco de todas las pérdidas que había soportado en las calles. Pero entonces, un débil chillido rompió el silencio. El cachorro tembló, su pecho subiendo y bajando con un esfuerzo frágil. Clara soltó un sollozo, abrazando al pequeño contra su pecho. Lo lograste, pequeño, lo lograste. Lo colocó junto a Luna, quien lo recibió con un lametazo cuidadoso, como si temiera romperlo. Tú serás esperanza, dijo Clara, con una sonrisa que temblaba entre la alegría y el alivio. La cocina, antes un lugar de penumbra y desesperación, ahora vibraba con vida. Los 8 cachorros se acurrucaban contra el vientre de Luna, sus pequeños cuerpos cálidos y temblorosos. El olor a leche y sangre llenaba el aire, mezclado con el aroma a sopa que aún burbujeaba en la estufa. Luna, aunque exhausta, sentía una calma que no había conocido en meses. Sus cachorros estaban aquí, vivos, y la anciana, con sus manos temblorosas y su voz suave, era una presencia que no entendía del todo, pero que agradecía. Cerró los ojos por un momento, dejando que el calor de sus crías la envolviera, que el dolor se desvaneciera en el fondo de su mente. Clara se sentó en una silla desvencijada, secándose el sudor de la frente con una manga raída. Miró a Luna y los cachorros, y algo en su rostro cambió, como si una sombra vieja se desprendiera de sus hombros.
Hace mucho que esta casa no tenía tanta vida, murmuró, más para sí misma que para Luna. Se levantó, cojeando hacia la estufa para apagar el fuego, y el olor a sopa se desvaneció, dejando solo el aroma cálido de los cachorros y el rastro húmedo de la tormenta, pero la paz duró poco. Mientras Luna lamía a Esperanza, un ruido extraño rasgó el silencio, un crujido desde el callejón, seguido de un roce, como si alguien arrastrara los pies en el lodo. Luna alzó las orejas, su cuerpo tensándose. El olor de la lluvia seguía fuerte, pero había algo más, un rastro humano, agrio, mezclado con tabaco y metal. Gruñó suavemente, sus ojos fijos en la puerta. Clara, ajena al sonido, seguía ordenando las toallas empapadas, tarareando una melodía rota. Pero Luna no podía ignorarlo. El instinto, afilado por años en las calles, le decía que algo no estaba bien. Se levantó con dificultad, sus patas temblando por el esfuerzo del parto. Los cachorros gimieron ante su movimiento, pero Luna no podía quedarse quieta. Olfateó el aire, acercándose a la puerta. El ruido volvió, más claro ahora, pasos lentos, deliberados, como si alguien acechara en la oscuridad. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y sus ojos se encontraron con los de Clara, que finalmente notó su inquietud. La anciana frunció el ceño, acercándose a la ventana. Apartó la cortina raída, pero la lluvia y la oscuridad ocultaban todo. ¿Qué pasa, pequeña?, preguntó, con un dejo de preocupación en la voz. Luna gruñó de nuevo, más fuerte esta vez, y los cachorros se agitaron, sus pequeños cuerpos temblando contra la manta. Clara dio un paso hacia la puerta, pero antes de que pudiera tocar el picaporte, un golpe seco resonó desde el exterior. No era la lluvia, ni el viento. Era algo vivo, algo que observaba. Luna sintió el peso de esos ojos invisibles, y su instinto rugió dentro de ella, proteger, a cualquier costo. Clara, con el rostro pálido, susurró, no te muevas, pequeña. Voy a ver qué es. Pero Luna sabía, en lo más profundo de su ser, que lo que estaba afuera no traía nada bueno. La cocina de doña Clara, con su bombilla parpadeante y el olor a sopa rancia que aún flotaba en el aire, se había convertido en un refugio frágil para Luna y sus 8 cachorros. El suelo de madera crujía bajo el peso de los días, y el calor de los pequeños cuerpos acurrucados contra el vientre de Luna era lo único que mantenía a raya el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Los cachorros, apenas unas horas en el mundo, se retorcían con pequeños gemidos, buscando el calor de su madre. Estrella, con su mancha blanca en la frente, exploraba con torpeza, olfateando la manta raída. Río, el de los gemidos agudos, se empujaba contra sus hermanos con una energía inquieta. Sol, robusto pero torpe, gruñía suavemente, mientras Esperanza, el más pequeño, temblaba con cada respiro. Luna los observaba, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de agotamiento y ferocidad protectora. El eco de los pasos en el callejón aún resonaba en su mente. Aunque el ruido había cesado, el olor extraño, tabaco, sudor, un rastro metálico, seguía en el aire, como un aviso que su instinto no podía ignorar. Clara, ajena a la tensión que vibraba en el cuerpo de Luna, limpiaba las toallas empapadas de sangre y agua, murmurando para sí misma. Tendré que conseguir más comida mañana, decía, mientras apilaba los trapos en un rincón. Su voz era suave, pero había una tristeza en ella, como si cada palabra arrastrara el peso de años de soledad. Luna, sin apartar los ojos de la puerta, gruñó bajito. No podía relajarse, no cuando sentía que algo acechaba en la oscuridad. Los días siguientes fueron un torbellino de cuidados y adaptación. Luna, aún débil por el parto, encontraba fuerza en el calor de sus cachorros. Cada lametazo que les daba, cada ajuste de su cuerpo para protegerlos, era un acto de amor instintivo. El olor a leche llenaba la cocina, mezclado con el aroma a madera húmeda y el jabón que Clara usaba para limpiar. Los cachorros crecían rápido. Estrella, siempre la primera en explorar, ya intentaba trepar por los bordes de la manta, sus pequeñas patas resbalando con un entusiasmo torpe. Río, con su voz chillona, parecía reclamar atención constante, mientras Sol, con su cuerpo robusto, empujaba a sus hermanos en una lucha juguetona por el mejor lugar junto a Luna. Esperanza, frágil pero tenaz, se aferraba a la vida con pequeños movimientos que hacían sonreír a Clara. La anciana, a pesar de su pobreza, compartía todo lo que tenía.
Desmenuzaba pedazos de pan duro y los mezclaba con restos de sopa para alimentar a Luna, sacrificando sus propias porciones. No te preocupes, pequeña, decía, mientras colocaba un cuenco frente a Luna. Si tú estás fuerte, ellos también lo estarán. Luna olfateaba la comida, su hambre rugiendo como un lobo en su estómago, pero siempre dejaba que los cachorros mamaran primero. Clara, sentada en su silla desvencijada, observaba con una mezcla de asombro y melancolía. Mi hijo habría amado verte, murmuró una tarde, con los ojos perdidos en un punto lejano. Siempre decía que los perros saben más del amor que nosotros, pero la calma era solo una ilusión. La ciudad, más allá de las paredes agrietadas de la casa, estaba sumida en una crisis silenciosa. Los rumores corrían como el viento, perros callejeros desaparecían, capturados por hombres que los vendían a peleas clandestinas o a laboratorios oscuros. Luna no entendía las palabras que Clara murmuraba mientras leía un periódico viejo, pero captaba la inquietud en su voz. El modo en que sus manos temblaban al doblar las páginas. El olor a tabaco y sudor regresaba a veces, flotando en el aire cuando el viento soplaba desde el callejón. Luna gruñía, sus orejas alzadas, y Clara, al notarlo, fruncía el ceño. ¿Qué te pasa, pequeña? Aquí estás a salvo, decía, pero su tono no convencía ni a ella misma. Una noche, mientras los cachorros dormían amontonados contra el calor de Luna, el peligro se hizo tangible. Clara se había quedado dormida en la silla, con un chal raído sobre los hombros, su respiración lenta y entrecortada. La bombilla parpadeaba, arrojando sombras que parecían moverse solas. Luna, alerta, olfateó el aire. El olor volvió, más fuerte ahora, tabaco, sudor, y algo nuevo, un rastro aceitoso, como de metal engrasado. Un crujido resonó desde la puerta, seguido de un roce, como si alguien probara el picaporte con cuidado. Luna se levantó, ignorando el dolor que aún latía en su cuerpo. Sus cachorros gimieron ante su movimiento, pero ella no podía detenerse. Gruñó, un sonido bajo y profundo que vibró en la cocina, el picaporte giró lentamente, y la puerta crujió, abriéndose apenas una rendija. El olor se intensificó, y Luna sintió un escalofrío en la piel. Sus ojos se fijaron en la rendija, donde una sombra se movía en la oscuridad. No era el viento, no era la lluvia. Era humano, y traía peligro. Sin pensarlo, Luna se lanzó hacia la puerta, su ladrido rompiendo el silencio como un trueno. Los cachorros se agitaron, chillando, y Clara despertó con un sobresalto, cayendo casi de la silla. ¿Qué pasa, Luna?, gritó, su voz temblando de miedo y confusión. La anciana se levantó, cojeando hacia la puerta, mientras Luna seguía ladrando, su cuerpo tenso, listo para atacar. La rendija se cerró de golpe, y pasos rápidos se alejaron por el callejón, chapoteando en los charcos. Clara abrió la puerta, sosteniendo un cuchillo de cocina con manos temblorosas. La lluvia había cesado, pero el aire era frío, cargado de humedad y ese olor inquietante. ¿Quién está ahí?, gritó Clara, pero solo el silencio respondió. Luna salió al umbral, olfateando el suelo. El rastro del intruso era claro, mezclado con el lodo y el agua estancada. Gruñó, sus ojos escudriñando la oscuridad, pero no había nada que ver. Clara cerró la puerta con un golpe, asegurándola con una cadena oxidada. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras se arrodillaba junto a Luna. Tranquila, pequeña, ya se fue, susurró, pero su voz estaba rota por el miedo. Luna no se relajó. Sus cachorros estaban a salvo, pero el peligro seguía ahí, acechando en la noche. Clara regresó a la cocina, buscando algo en un cajón. Sacó un folleto arrugado, con letras grandes y una foto borrosa de un perro. Recompensa por perros extraviados, decía en letras rojas. Clara lo leyó en voz baja, su rostro endureciéndose. No son extraviados, malditos, murmuró, aplastando el papel en su mano. Luna no entendía las palabras, pero el tono de Clara le decía todo. Había amenaza, había miedo, y había algo más, determinación. La anciana se sentó junto a Luna, acariciando su cabeza. No dejaré que te toquen, ni a ti ni a tus pequeños, prometió. Luna la miró, sus ojos ámbar encontrando los de Clara, y por un momento, pareció que ambas compartían el mismo pensamiento, proteger, a cualquier costo. Esa noche,
Luna no durmió. Se quedó junto a sus cachorros, con las orejas alzadas, olfateando cada cambio en el aire. Los pequeños se acurrucaban contra ella, ajenos al peligro, pero su calor era un recordatorio de por qué luchaba. Clara, sentada en la silla, tampoco dormía, con el cuchillo aún en la mano. El silencio de la casa era pesado, roto solo por el goteo de una gotera en el tejado. Pero entonces, justo cuando la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas, un sonido lejano rompió la quietud, un aullido, profundo y lleno de furia, resonando desde algún lugar en la ciudad. Luna alzó la cabeza, su cuerpo tensándose. Era un aviso, una amenaza, un eco de la tormenta que aún no había terminado. El amanecer trajo una calma engañosa a la casa de doña Clara. La luz grisácea se filtraba por las cortinas raídas, pintando sombras largas sobre el suelo de madera gastada. El olor a humedad y sopa rancia seguía impregnado en el aire, pero ahora se mezclaba con el aroma cálido de la leche de Luna y el leve tufo a lodo seco que aún colgaba de su pelaje. Los 8 cachorros dormían amontonados contra su madre, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando con respiraciones rápidas. Estrella, la más curiosa, ya abría los ojos, 2 rendijas brillantes que exploraban la penumbra. Río, con su gemido agudo, se retorcía en sueños, mientras Sol empujaba a sus hermanos con patas torpes. Esperanza, el más frágil, temblaba ligeramente, pero su calor era una prueba de que seguía luchando. Luna, con los ojos ámbar fijos en la puerta, no había dormido. El aullido lejano de la noche anterior resonaba en su mente, un eco que hablaba de peligro y promesas rotas. Doña Clara, sentada en su silla desvencijada, apretaba el folleto arrugado en sus manos. Las letras rojas de recompensa por perros extraviados parecían burlarse de ella, un recordatorio de la amenaza que acechaba más allá de las paredes agrietadas. El cuchillo de cocina descansaba en la mesa, su hoja opaca reflejando la luz parpadeante de la bombilla. No te tocarán, pequeña, murmuró Clara, mirando a Luna. Su voz era firme, pero sus manos temblaban, traicionando el miedo que intentaba ocultar. Luna respondió con un movimiento de orejas, su cuerpo tenso, olfateando el aire. El olor a tabaco y sudor seguía presente, aunque débil, como un susurro que se negaba a desvanecerse. Los días siguientes fueron una danza delicada entre la rutina y la vigilancia. Luna se fortalecía, alimentada por los restos que Clara compartía con ella, pan duro, sopa aguada, un hueso de pollo que la anciana había guardado de su propia comida. Cada bocado era un sacrificio, y Luna lo sabía, aunque no entendía las palabras con las que Clara hablaba de su pobreza. No tengo mucho, pequeña, pero lo poco que tengo es tuyo, decía, mientras desmenuzaba el pan con dedos nudosos. Luna comía con cuidado, siempre dejando que sus cachorros mamaran primero. Sus instintos estaban divididos, el hambre rugía en su estómago, pero la necesidad de proteger a sus crías era más fuerte. Los cachorros crecían, sus personalidades emergiendo como flores en un terreno árido. Estrella, con su mancha blanca, trepaba por la manta, olfateando cada rincón de la cocina con una curiosidad insaciable. Río, inquieto, ladraba ante cualquier ruido, su voz aguda resonando como un eco en la casa silenciosa. Sol, robusto y testarudo, empujaba a sus hermanos en juegos torpes, mientras Esperanza, aún débil, se mantenía cerca de Luna, buscando su calor. Clara los observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como si viera en ellos un eco de algo perdido. Eres una buena madre, Luna, decía, acariciando la cabeza de la perra. Mejor que muchos humanos. El vínculo entre Luna y Clara se fortalecía, un pacto silencioso tejido en miradas y gestos. Clara hablaba con Luna como si fuera una amiga, contándole historias de su pasado, un hijo que se fue demasiado pronto, una vida de lucha en una ciudad que no perdonaba a los débiles. Luna no entendía las palabras, pero el tono de Clara era un refugio, un ancla en un mundo que siempre había sido hostil. A veces, Luna respondía con un movimiento de rabo o un lametazo suave en la mano de la anciana, y Clara reía, un sonido frágil que parecía romperse en el aire, pero la amenaza no había desaparecido. Una mañana, mientras Clara barría el suelo con una escoba gastada, un golpe seco resonó en la puerta. Luna alzó las orejas, gruñendo suavemente, mientras los cachorros se agitaban en la manta. Clara frunció el ceño, dejando la escoba a un lado. ¿Quién es?, preguntó, su voz cortante como el filo del cuchillo que aún descansaba en la mesa.
La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mediana edad, con el rostro curtido y un cigarrillo apagado colgando de los labios. El olor a tabaco y sudor golpeó a Luna como un latigazo, y su gruñido se intensificó, haciendo que los cachorros chillaran. Tranquila, Clara, soy yo, Raúl, dijo el hombre, levantando las manos en un gesto de paz. Pero sus ojos, oscuros y esquivos, recorrían la cocina, deteniéndose en la manta donde los cachorros se acurrucaban. Luna se puso en pie, su cuerpo tenso, colocándose entre sus crías y el intruso. El olor de Raúl era falso, como el de un depredador que finge ser presa. Solo vine a ver cómo estás, continuó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Escuché que encontraste una perra, y unos cachorritos. Qué lindo, ¿no? Clara, con las manos apretadas en puños, no se movió. Estoy bien, Raúl. No necesito visitas, respondió, su voz fría. Pero Raúl no se inmutó. Se acercó un paso, y Luna gruñó más fuerte, mostrando los dientes. El hombre retrocedió, riendo nervioso. Vaya, qué fiera. Solo quería ayudar, Clara. Hay gente buscando perros, ¿sabes? Pagan bien. Sus palabras eran suaves, pero el aire se llenó de una tensión que Luna podía oler, un rastro de codicia mezclado con el tabaco. Fuera de mi casa, dijo Clara, tomando el cuchillo de la mesa. Raúl levantó las manos de nuevo, retrocediendo hacia la puerta. Como quieras, vieja. Pero piénsalo. No querrás problemas. Dejó caer un folleto idéntico al que Clara había encontrado, con las mismas letras rojas que prometían una recompensa. La puerta se cerró tras él, pero el olor de su presencia permaneció, como un veneno en el aire. Esa noche, Clara no durmió. Se sentó junto a Luna. Con el folleto en la mano, sus dedos temblando mientras lo leía una y otra vez. No son extraviados, malditos, susurró, con lágrimas en los ojos. Luna, alerta, olfateaba el aire, buscando cualquier rastro de Raúl. Sabía que él era parte de la amenaza, un lobo con piel humana. Clara, como si leyera sus pensamientos, se inclinó hacia ella. No dejaré que te toquen, Luna. Ni a ti ni a tus pequeños. Pero aquí no estamos seguras. Al día siguiente, Clara tomó una decisión. Habló con una amiga, Sofía, que vivía en una finca rural a varias horas de la ciudad. Podemos ir con ella, Luna. Allí estaréis a salvo, dijo, mientras empacaba una bolsa con lo poco que tenía, un par de mantas, algo de comida, un relicario de plata que colgaba de su cuello. Luna la observaba, sintiendo la urgencia en sus movimientos. Pero el relicario, con su brillo opaco, parecía importante. Clara lo miró por un momento, con los ojos llenos de dolor, antes de guardarlo en un pañuelo. Por ti y tus pequeños, murmuró, como si necesitara convencerse. Esa tarde, Clara llevó el relicario a un mercado cercano, regresando con un puñado de billetes arrugados. Es suficiente para el autobús, dijo, acariciando la cabeza de Luna. Pero la tristeza en su voz era inconfundible, un eco de pérdida que Luna no entendía, pero sentía. La perra lamió su mano, un gesto pequeño que hizo sonreír a Clara. Tú también me cuidas, ¿verdad?, dijo, con un nudo en la garganta. Mientras Clara preparaba la bolsa, el olor de Raúl regresó, más fuerte, mezclado con el rugido de un motor desconocido. Luna alzó las orejas, gruñendo. Los cachorros, sintiendo su tensión, chillaron, y Clara se congeló, mirando hacia la ventana. El sonido del motor se acercó, deteniéndose en el callejón. Un portazo resonó, seguido de pasos pesados en el lodo. Luna se puso en pie, su instinto rugiendo. Alguien estaba ahí, y no venía en paz. La noche envolvía la ciudad en un manto de sombras, roto solo por el resplandor ocasional de los faros que cortaban la lluvia reciente. El aire olía a asfalto mojado, gasolina y el eco lejano de la tormenta que aún resonaba en los charcos. Luna, con sus cachorros acurrucados en una caja de cartón forrada con mantas raídas, permanecía alerta, sus ojos ámbar brillando en la penumbra del autobús destartalado. El traqueteo del motor vibraba en sus huesos, un rugido constante que hacía temblar a los pequeños. Estrella, la más curiosa, olfateaba los bordes de la caja, mientras Río emitía gemidos agudos, inquieto por el movimiento.
Sol empujaba a sus hermanos con patas torpes, y Esperanza, frágil pero tenaz, se apretaba contra el calor de Luna. Doña Clara, sentada junto a la caja, aferraba una bolsa de tela con manos temblorosas, su rostro marcado por la tensión y una determinación feroz. El olor de la anciana, jabón viejo, sudor y un leve rastro de tristeza, era un ancla para Luna en medio del caos. La perra, aún dolorida por el parto y la herida de su flanco, mantenía las orejas alzadas, captando cada sonido, el chirrido de los frenos, las voces apagadas de los pasajeros, el crujir de la caja bajo el peso de sus cachorros. Clara, con el chal raído sobre los hombros, murmuraba palabras suaves, más para sí misma que para Luna. Todo estará bien, pequeña. Sofía nos espera. Allí estaréis a salvo. Pero su voz temblaba, y Luna sentía la incertidumbre que la anciana intentaba ocultar. El recuerdo del motor en el callejón, los pasos en el lodo y el olor a tabaco de Raúl seguían frescos, como una sombra que las perseguía. El autobús avanzaba por carreteras llenas de baches, cada sacudida un recordatorio de lo lejos que estaban de la seguridad de la casa de Clara. La ciudad se desvanecía en la distancia, reemplazada por campos oscuros donde el olor a tierra húmeda y hierba seca se colaba por las ventanas rotas. Luna olfateaba el aire, buscando cualquier señal de peligro. Sus cachorros, ajenos a la tensión, se retorcían en la caja, sus pequeños cuerpos cálidos contra la madera áspera. Clara acariciaba la cabeza de Luna, sus dedos nudosos rozando el pelaje desvaído. «Eres fuerte, pequeña». «Más fuerte que yo», susurró, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En una parada solitaria, bajo un cielo negro salpicado de estrellas, el autobús se detuvo con un gemido metálico. El conductor, un hombre de rostro curtido, gruñó algo sobre estirar las piernas. Los pasajeros, un puñado de figuras cansadas, bajaron al arcén, sus pasos resonando en el silencio. Clara, con la caja en el regazo, no se movió, pero sus ojos escudriñaban la oscuridad. Luna, alerta, olfateó un olor nuevo, sudor, metal y algo aceitoso, como el rastro de Raúl, pero más fuerte. Gruñó suavemente, y Clara, notando su inquietud, apretó la caja contra su pecho. «Tranquila, Luna. Nadie sabe que estamos aquí», murmuró, pero su voz carecía de convicción. Un hombre desconocido se acercó al autobús, su silueta recortada contra la luz de un farol lejano. Llevaba una chaqueta gastada y botas cubiertas de lodo, y el olor que traía consigo hizo que Luna se pusiera en pie, con los pelos del lomo erizados. El hombre se inclinó hacia la ventana, golpeando el vidrio con los nudillos. «Oye, vieja, ¿qué llevas en esa caja?», preguntó, con una voz que pretendía ser amable pero destilaba codicia. Clara se tensó, abrazando la caja con más fuerza. «Nada que te importe», respondió, su tono cortante como el cuchillo que ya no tenía. Luna gruñó, un sonido bajo y amenazante que hizo que los cachorros chillaran. El hombre rió, pero dio un paso atrás, como si midiera sus opciones. «Solo digo, hay gente que paga bien por perros. Sobre todo cachorros». Sus palabras eran un eco del folleto, de las promesas de recompensa que Clara había aplastado en su mano. Antes de que Clara pudiera responder, el hombre extendió una mano hacia la caja, intentando abrirla. Luna no dudó. Se lanzó desde el asiento, sus dientes brillando en la penumbra, y mordió el aire a centímetros de la mano del hombre. Su gruñido resonó como un trueno, y el hombre retrocedió, tropezando en el arcén. «Maldita bestia», gritó, mientras los otros pasajeros se giraban, alertados por el ruido. Clara, con el rostro pálido, se puso en pie, sosteniendo la caja con fuerza. «Déjanos en paz», gritó, su voz quebrada pero firme. El conductor, atraído por el alboroto, se acercó, frunciendo el ceño. «¿Qué pasa aquí?», gruñó, mirando al hombre, que ya se alejaba hacia la oscuridad, murmurando maldiciones. Clara, temblando, inventó una historia rápida: «Solo llevo mantas para mi amiga en el campo». Este hombre se confundió. El conductor, poco interesado, se encogió de hombros y volvió al volante. Pero los ojos de los otros pasajeros seguían fijos en Clara, y Luna sintió el peso de sus miradas, como si el peligro hubiera encontrado un nuevo rostro. El resto del viaje fue un torbellino de tensión. Luna no bajó la guardia, sus sentidos alerta ante cada ruido, cada olor. Los cachorros, inquietos por el alboroto, se agitaban en la caja,
y Clara los calmaba con susurros, aunque su propio corazón latía con fuerza. Cuando el autobús finalmente llegó a la finca de Sofía, el amanecer pintaba el cielo de un naranja pálido. El aire olía a tierra seca y paja, un contraste con el hedor de la ciudad. Sofía, una mujer robusta con el cabello canoso recogido en un moño, esperaba en la entrada, su rostro iluminado por una sonrisa cálida. «Clara, lo lograste», exclamó, abrazando a la anciana con fuerza. La finca era un patchwork de campos áridos y corrales desvencijados, con un granero que crujía bajo el peso del tiempo. El olor a estiércol y hierba seca llenaba el aire, mezclado con un rastro lejano de agua estancada. Sofía ayudó a Clara a bajar la caja, y cuando vio a Luna y los cachorros, sus ojos se llenaron de asombro. «¡Qué preciosos!», dijo, arrodillándose junto a la caja. Estrella olfateó su mano, mientras Río emitía un ladrido agudo. Luna, aún tensa, permitió que Sofía tocara a sus crías, pero sus ojos no dejaban de escudriñar el horizonte. Sofía llevó a Clara y Luna a una pequeña habitación en el granero, con un suelo de tierra apisonada y un olor a madera vieja. Extendió una manta limpia y ayudó a trasladar a los cachorros, que se acurrucaron contra Luna al instante. «Aquí estaréis bien», dijo Sofía, pero su tono cambió cuando miró a Clara. «Aunque, hay problemas. La sequía ha traído cazadores furtivos. Buscan animales, no solo perros, sino cualquier cosa que puedan vender». Clara frunció el ceño, apretando la bolsa contra su pecho. «¿Cazadores, como los de la ciudad?», preguntó, con un nudo en la garganta. Sofía asintió, su rostro endureciéndose. «Peores. Estos no tienen miedo de usar armas». Luna, aunque no entendía las palabras, sintió la tensión en el aire. Olfateó el suelo, captando un rastro nuevo, tierra removida, cuero y un leve olor a pólvora. Sus orejas se alzaron, y un gruñido bajo vibró en su pecho. Clara, notando su inquietud, se arrodilló a su lado. «Tranquila, pequeña. Aquí estamos a salvo», dijo, pero sus palabras sonaban vacías. La finca, con sus campos abiertos y su silencio inquietante, no parecía un refugio, sino un nuevo campo de batalla. Esa noche, mientras Clara y Sofía hablaban en susurros junto a una lámpara de aceite, Luna se quedó junto a sus cachorros, sus sentidos alerta. Los pequeños dormían, sus respiraciones suaves llenando la habitación. Pero entonces, un sonido cortó el silencio, un aullido, profundo y lleno de hambre, resonando desde las colinas cercanas. Luna se puso en pie, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en la oscuridad más allá del granero. El aullido no era de un perro, ni de un hombre. Era algo salvaje. Algo que traía consigo el olor de la muerte. La finca de Sofía, con sus campos resecos y su granero crujiente, parecía un refugio precario bajo el cielo nocturno. El aire estaba cargado de un olor a tierra árida y paja vieja, mezclado con el rastro lejano de agua estancada que apenas sobrevivía en un arroyo seco. Luna, acurrucada junto a sus 8 cachorros en la manta del granero, mantenía las orejas alzadas, sus ojos ámbar escudriñando la penumbra. Los pequeños dormían inquietos, sus cuerpos temblando con cada brisa que se colaba por las rendijas de las paredes de madera. Estrella, con su mancha blanca, se removía, olfateando el aire con una curiosidad que no descansaba. Río emitía gemidos agudos en sueños, mientras Sol, robusto y torpe, empujaba a sus hermanos. Esperanza, el más frágil, se apretaba contra el calor de Luna, su respiración apenas un susurro. Pero el aullido que había rasgado la noche anterior seguía resonando en los instintos de Luna, un eco de peligro que no podía ignorar. Doña Clara y Sofía, sentadas junto a una lámpara de aceite, hablaban en susurros, sus voces mezclándose con el crujir del granero. El olor a queroseno de la lámpara llenaba la habitación, un contraste áspero con el aroma cálido de los cachorros. Clara, con el rostro marcado por la preocupación, apretaba el chal raído contra sus hombros. «Cazadores furtivos, dices, ¿qué buscan aquí?», preguntó, su voz temblando como las sombras que danzaban en las paredes. Sofía, con el cabello canoso desordenado, suspiró. «Cualquier cosa viva. La sequía ha espantado a los animales grandes, así que ahora van tras los pequeños. Perros, conejos, lo que sea que puedan vender». Sus palabras eran pesadas, y Luna, aunque no las entendía, sentía la tensión en el aire, un peso que la mantenía alerta. Los días en la finca transcurrieron en una rutina tensa.
Luna organizaba a sus cachorros con una precisión instintiva, manteniéndolos cerca de la manta, gruñendo suavemente cuando Estrella se aventuraba demasiado lejos. Los pequeños ya abrían los ojos, sus miradas curiosas explorando el mundo, el polvo del suelo, el olor a madera podrida, el crujir de las hojas secas que el viento arrastraba. Clara y Sofía trabajaban juntas para reforzar el granero, clavando tablas sobre las rendijas y colocando trampas improvisadas alrededor de la finca. Pero el olor a pólvora y cuero, el rastro de los cazadores, aparecía a veces en el viento, y Luna gruñía, sus sentidos afinados por años en las calles. Una mañana, mientras Clara alimentaba a los cachorros con pedazos de pan mojados en leche, Sofía regresó de los campos con el rostro pálido. «Huellas», dijo, mostrando un palo con marcas de barro. «Demasiado grandes para un perro. Creo que es un lobo». Clara se congeló, sus manos temblando sobre la manta. «¿Un lobo? Aquí no hay lobos desde hace años». Sofía negó con la cabeza. «La sequía los está trayendo de las colinas. Buscan comida, y tus cachorros», no terminó la frase, pero Luna entendió. El aullido de la noche anterior no era un eco lejano. Era una amenaza viva, acechando en las sombras. Esa noche, la luna llena bañaba la finca en un resplandor plateado, haciendo que las sombras de los árboles parecieran garras extendidas. Luna, incapaz de dormir, olfateaba el aire, captando un nuevo olor, piel, sudor animal, un hambre feroz. Los cachorros dormían, pero Esperanza, el más débil, temblaba más de lo habitual, su cuerpo frágil luchando contra el frío. Luna lo lamió con cuidado, su lengua cálida un consuelo silencioso. Clara y Sofía, agotadas, dormían en un catre al otro lado del granero, ajenas al peligro que se acercaba. El ataque llegó sin previo aviso. Un crujido resonó desde el exterior, seguido de un gruñido bajo que hizo que Luna se pusiera en pie, sus pelos erizados. El olor del lobo era ahora inconfundible, un rastro salvaje que llenaba el aire. Los cachorros se agitaron, chillando, y Luna los empujó hacia el fondo de la manta, colocándose frente a ellos. La puerta del granero, apenas reforzada, tembló bajo un golpe. Un par de ojos amarillos brillaron en la rendija, y un hocico grisáceo empujó, buscando una abertura. Era un lobo solitario, flaco pero feroz, con el pelaje apelmazado por el hambre y la desesperación. Luna no dudó. Su gruñido resonó como un trueno, y se lanzó hacia la puerta, sus dientes brillando bajo la luz de la luna. El lobo respondió con un aullido que cortó la noche, y la madera crujió cuando sus garras arañaron la entrada. Los cachorros chillaron, y Esperanza, el más débil, se deslizó fuera de la manta, su pequeño cuerpo temblando en el suelo. Luna, dividida entre proteger la puerta y rescatar a su cría, giró justo a tiempo para ver al lobo forzar la rendija. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el mundo se detuvo. Dos madres, dos criaturas luchando por sobrevivir. Con un rugido, Luna se lanzó sobre el lobo, sus dientes hundiéndose en el flanco del animal. El lobo aulló, girando para morder, y sus colmillos rasgaron el hombro de Luna, arrancándole un gemido de dolor. La sangre, caliente y metálica, llenó el aire, mezclándose con el olor a polvo y madera. Luna no cedió. Empujó al lobo hacia atrás, usando su cuerpo como barrera para proteger a Esperanza. Los cachorros chillaban, y el ruido despertó a Clara y Sofía, que corrieron hacia la escena con gritos de pánico. «Luna», gritó Clara, tomando un palo del suelo. El lobo, herido pero no vencido, intentó otro ataque, pero Luna fue más rápida. Mordió su pata delantera, haciendo que el animal retrocediera con un aullido de dolor. Sofía, con una linterna en la mano, iluminó la escena, y el destello cegó al lobo, que huyó cojeando hacia la oscuridad. Luna, temblando, se desplomó junto a Esperanza, lamiendo al cachorro con desesperación. La pequeña cría respiraba, pero su cuerpo estaba frío, y Luna gruñó suavemente, un sonido que mezclaba alivio y miedo. Clara y Sofía se arrodillaron junto a Luna, sus manos temblando mientras revisaban su herida. La sangre manchaba el pelaje de la perra, y un corte profundo en el hombro sangraba profusamente. «Dios mío, Luna, ¿qué hiciste?», susurró Clara, con lágrimas en los ojos. Sofía, más práctica, buscó un trapo limpio y presionó la herida, pero su rostro estaba pálido. «Es grave, Clara. Necesita un veterinario, pero el más cercano está a horas de aquí». Luna,
a pesar del dolor, se arrastró hacia sus cachorros, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. Estrella olfateó la sangre, emitiendo un gemido, mientras Sol empujaba a sus hermanos, como si intentara protegerlos. Las mujeres trabajaron juntas, limpiando la herida de Luna con agua y trapos, pero el dolor era un fuego que consumía a la perra. Cada movimiento era una agonía, pero sus ojos seguían fijos en sus cachorros, en esperanza, que ahora temblaba menos, calentado por su cercanía. Clara, con el rostro surcado por lágrimas, acariciaba la cabeza de Luna. «Eres una guerrera, pequeña. No te dejaré ir», prometió, aunque su voz temblaba con la incertidumbre. El alba trajo una calma frágil, pero el peligro no había terminado. Mientras Sofía revisaba las trampas alrededor de la finca, encontró huellas humanas mezcladas con las del lobo. «Cazadores», dijo, su voz tensa. «No están lejos». Clara, sosteniendo la mano de Luna, sintió un nudo en el estómago. Pero antes de que pudieran planear algo, un grito humano resonó en la distancia, seguido de un disparo que cortó el silencio como un cuchillo. Luna alzó la cabeza, sus orejas temblando, y un gruñido bajo vibró en su pecho. El peligro no era solo el lobo. Algo más grande, más cruel, estaba acercándose. El disparo resonó como un trueno en la quietud del amanecer, haciendo que el aire de la finca se llenara de un olor a pólvora y miedo. Luna, herida y jadeante, alzó la cabeza, sus orejas temblando mientras olfateaba el peligro. La sangre aún goteaba de su hombro, empapando el pelaje desvaído y manchando la manta donde sus cachorros se acurrucaban. Estrella, con su mancha blanca, emitió un gemido agudo, mientras Río, inquieto, ladraba suavemente. Sol empujaba a sus hermanos, y Esperanza, frágil pero tenaz, se apretaba contra el calor de Luna. El granero, con su olor a madera vieja y paja seca, parecía encogerse bajo el peso de la amenaza. Doña Clara, con el rostro pálido, se arrodilló junto a Luna, sus manos temblando mientras presionaba un trapo contra la herida. Sofía, linterna en mano, corrió hacia la puerta, sus pasos resonando en el suelo de tierra apisonada. «¿Qué fue eso?», gritó Clara, su voz rota por el pánico. Sofía, con el rostro endurecido, escudriñó la oscuridad más allá del granero. «Cazadores», dijo, su tono cortante. «No es la primera vez que disparan por aquí». Pero había algo en su voz, una duda que no escapó a Luna. La perra, a pesar del dolor que le quemaba el cuerpo, olfateó el aire. El olor a pólvora se mezclaba con algo humano, sudor, tabaco, y un rastro de traición que le erizó los pelos del lomo. Sus ojos ámbar se fijaron en la entrada, donde una sombra se movía entre los árboles resecos. El peligro se materializó al día siguiente. Mientras Clara y Sofía revisaban las trampas alrededor de la finca, un joven apareció en el camino, con botas cubiertas de lodo y una sonrisa nerviosa. Era Diego, el sobrino de Sofía, un chico de unos 20 años con el cabello desordenado y ojos que evitaban el contacto directo. El olor que traía consigo golpeó a Luna como un latigazo: tabaco, sudor, y ese rastro aceitoso que recordaba a Raúl. La perra gruñó, colocándose entre sus cachorros y el joven. Diego rió, levantando las manos. «Tranquila, perrita. Solo vine a ayudar a mi tía». Pero Luna no se dejó engañar. Sus instintos, afilados por años en las calles, le decían que ese chico era un lobo disfrazado de cordero. Sofía, ajena a la tensión, abrazó a Diego. «Gracias por venir, pequeño. Necesitamos todas las manos que podamos». Clara, sin embargo, notó el gruñido de Luna y frunció el ceño. «¿Qué te pasa, Luna?», murmuró, acariciando la cabeza de la perra. Pero Diego, con una rapidez que parecía ensayada, cambió de tema. «Vi huellas cerca del arroyo. Creo que el lobo volvió. Deberíamos revisar los corrales». Su voz era suave, pero Luna olfateó la mentira, un olor agrio que se mezclaba con el polvo del camino. Esa noche, la verdad salió a la luz. Clara y Sofía, agotadas, dormían en el catre del granero, mientras Luna vigilaba a sus cachorros. El olor de Diego regresó, más fuerte, acompañado de pasos sigilosos fuera del granero. Luna alzó las orejas, su cuerpo tenso a pesar del dolor que le atravesaba el hombro. Un murmullo bajo llegó desde la oscuridad: «Están aquí, como dijiste. Cachorros sanos, fáciles de vender».
La voz era desconocida, áspera, cargada de codicia. Luna gruñó, despertando a los cachorros, que chillaron con pequeños gemidos. Clara se levantó, alertada por el ruido, y tomó un palo del suelo. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz temblando. «Sofía, despierta ahora», corrió hacia la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, Diego entró, con el rostro pálido y los ojos esquivos. «Tía, soy yo. Solo vine a revisar», comenzó, pero Luna no lo dejó terminar. Su gruñido se convirtió en un ladrido feroz, y se lanzó hacia él, ignorando el dolor de su herida. Diego retrocedió, tropezando, y un objeto cayó de su bolsillo, un folleto arrugado, idéntico al de la ciudad, con las palabras «recompensa por perros extraviados». Sofía lo recogió, su rostro pasando del asombro a la furia. «Diego, ¿qué es esto?», preguntó, su voz temblando de incredulidad. El joven intentó explicarse, balbuceando palabras sobre deudas y promesas de dinero fácil. «No quería hacer daño, tía. Solo les dije dónde estaban los perros. No sabía que vendrían con armas». Sus palabras confirmaron lo que Luna ya sabía: Diego había traicionado a su propia sangre, guiando a los cazadores hasta la finca. Antes de que Sofía pudiera responder, un crujido resonó desde el exterior, seguido de pasos pesados y el destello de una linterna. Los cazadores estaban aquí. El caos estalló en segundos. La puerta del granero se abrió de golpe, y dos hombres entraron, sus rostros ocultos bajo gorras sucias. El olor a pólvora y cuero llenó el aire, y Luna, con un rugido, se colocó frente a sus cachorros. Clara, con el palo en la mano, gritó: «¡Fuera de aquí!». Sofía, con lágrimas de rabia, empujó a Diego contra la pared. «¿Cómo pudiste?», gritó, pero no había tiempo para reproches. Uno de los hombres, con una red en la mano, se acercó a la manta donde los cachorros chillaban. Luna no lo permitió. A pesar del dolor que le desgarraba el hombro, saltó, mordiendo el brazo del hombre, que soltó un grito y dejó caer la red. El segundo hombre levantó un palo, dispuesto a golpear a Luna, pero Clara fue más rápida. Con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo frágil, blandió su palo, golpeando al hombre en la rodilla. El cazador cayó, maldiciendo, mientras Sofía corría hacia una horca colgada en la pared. Pero los hombres no estaban solos. Un tercer cazador apareció en la puerta, con una escopeta en las manos. «Quietas, o disparo», gruñó, su voz fría como el metal. Clara se congeló, el palo temblando en sus manos. Sofía, con la horca a medio camino, bajó el arma lentamente. Diego, acorralado, sollozaba en un rincón, pero nadie le prestó atención. Luna, sin embargo, no cedió. Su instinto era más fuerte que el miedo. Vio a Estrella, que se había deslizado fuera de la manta, corriendo hacia un rincón del granero. Con un gruñido, Luna se lanzó hacia los cachorros, empujándolos hacia un montón de paja en el fondo. Los pequeños chillaron, pero obedecieron, siguiendo a su madre. El hombre de la escopeta rió, dando un paso adelante. «Bonita perra, pero no tan lista», dijo, levantando el arma. Clara gritó, lanzándose hacia él, pero el hombre la empujó, haciéndola caer al suelo. Luna no esperó. Con un ladrido que resonó como un desafío, corrió hacia un hueco en la pared del granero, un espacio apenas lo suficientemente grande para ella y los cachorros. Empujó a Estrella, Río, Sol y los demás, uno por uno, hasta que todos estuvieron dentro. La paja los ocultaba, pero el olor a sangre y miedo era imposible de disimular. Luna, temblando por el esfuerzo, se quedó en la entrada del hueco, sus ojos fijos en el cazador. El hombre, al darse cuenta de que los cachorros habían desaparecido, maldijo y se acercó, escopeta en mano. Clara, desde el suelo, gritó: «Déjalos en paz». Sofía, aprovechando la distracción, levantó la horca, pero el hombre fue más rápido. Apuntó la escopeta hacia Luna, que gruñó, lista para saltar. Pero entonces, un ruido nuevo cortó el aire, pasos rápidos, y un grito desde el exterior. «Están aquí», dijo una voz desconocida, seguida de otro disparo en la distancia. El cazador vaciló, mirando hacia la puerta. Luna, aprovechando el momento, se lanzó hacia el hueco, cubriendo a sus cachorros con su cuerpo. Pero el hombre, furioso, se acercó, y su bota encontró el flanco herido de Luna,
arrancándole un gemido de dolor. El dolor era un fuego que consumía a Luna, un latigazo que recorría su cuerpo desde el flanco herido hasta los huesos. La bota del cazador había golpeado con fuerza, y la sangre caliente se deslizaba por su pelaje, empapando la paja que cubría el hueco donde sus cachorros temblaban. El granero, con su olor a madera podrida y polvo seco, se había convertido en un campo de batalla, iluminado solo por el destello de la linterna de Sofía y el resplandor plateado de la luna que se colaba por las rendijas. Los cachorros chillaban, sus pequeños cuerpos apretados contra la pared del hueco, mientras Estrella, con su mancha blanca, intentaba trepar sobre sus hermanos, su instinto curioso luchando contra el miedo. Río emitía gemidos agudos, Sol gruñía con una ferocidad torpe, y Esperanza, frágil como un suspiro, temblaba contra el calor menguante de Luna. El cazador, con la escopeta aún en las manos, se alzaba sobre el hueco, sus ojos brillando con una mezcla de furia y codicia. El olor a pólvora, sudor y cuero llenaba el aire, un veneno que hacía que Luna gruñera a pesar del dolor. Doña Clara, tirada en el suelo, sollozaba, sus manos arañando la tierra en un intento inútil de levantarse. «Déjalos en paz», gritó, su voz rota por la desesperación. Sofía, con la horca en alto, dio un paso adelante, pero el hombre giró el arma hacia ella. «Ni lo intentes, vieja», gruñó, su voz cortante como el filo de un cuchillo. Diego, acurrucado en un rincón, sollozaba, su traición expuesta como una herida abierta, pero Luna no podía rendirse. Sus cachorros eran su mundo, su razón para respirar. Con un esfuerzo que parecía imposible, se puso en pie, ignorando el fuego que le quemaba el flanco. Sus ojos ámbar se clavaron en el cazador, y un gruñido profundo vibró en su pecho, un sonido que hablaba de una madre dispuesta a todo. El hombre rió, levantando la escopeta. «Valiente, pero estúpida», dijo, apuntando. Luna no esperó. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia él, no para atacar, sino para distraerlo. Sus dientes rozaron la pierna del hombre, que retrocedió, tropezando con un montón de paja. La escopeta se disparó, el estruendo resonando en el granero, pero la bala se perdió en el tejado, haciendo caer astillas y polvo. «Corre, Luna», gritó Clara, arrastrándose hacia el hueco. La perra, jadeando, empujó a sus cachorros más adentro, usando su cuerpo como escudo. Estrella, la más valiente, entendió el plan. Con un ladrido agudo, trepó por el hueco, liderando a sus hermanos hacia una rendija más profunda en la pared. Río, Sol y los demás la siguieron, sus pequeñas patas resbalando en la paja. Esperanza, débil, se quedó atrás, y Luna lo lamió con desesperación, empujándolo con el hocico. El cazador, recuperándose, maldijo y se acercó de nuevo, pero un grito desde el exterior lo detuvo. «Vámonos, ya vienen», resonó una voz, seguida de pasos rápidos y el rugido de un motor. Sofía aprovechó el momento. Con un rugido, blandió la horca, golpeando el brazo del cazador. El hombre soltó un grito, dejando caer la escopeta, y corrió hacia la puerta, desapareciendo en la noche. Clara, con lágrimas corriendo por su rostro, se arrastró hasta Luna, abrazándola con manos temblorosas. «Lo hiciste, pequeña, lo hiciste», sollozó, mientras Sofía corría a buscar la escopeta caída, asegurándose de que los cazadores no regresaran. Pero Luna apenas podía moverse. La sangre formaba un charco oscuro bajo su cuerpo, y su respiración era un jadeo entrecortado. Los cachorros, a salvo en el hueco, chillaban, pero Esperanza, temblando, seguía junto a su madre, su pequeño cuerpo buscando calor. Sofía regresó, con el rostro pálido. «Se fueron, pero volverán», dijo, ayudando a Clara a levantarse. Juntas, llevaron a Luna a una manta limpia, mientras los cachorros se reunían a su alrededor. La herida en el hombro de Luna era profunda, un corte irregular que sangraba sin parar. Clara, con lágrimas en los ojos, presionó un trapo contra la herida, pero la sangre seguía fluyendo. «No puedo perderte, Luna», susurró, su voz quebrada. Sofía, más práctica, buscó un botiquín improvisado, pero sus manos temblaban. «Necesitamos un veterinario. Hay uno en el pueblo, pero está lejos, y con esta herida, el trayecto al pueblo fue un borrón de dolor y desesperación». Sofía conducía una camioneta vieja, el motor rugiendo mientras los baches sacudían a Luna, que yacía en una camilla improvisada en la parte trasera.
Clara, sentada junto a ella, sostenía la cabeza de la perra, sus dedos acariciando el pelaje desvaído. Los cachorros, en una caja al lado, chillaban, liderados por Estrella, que ladraba con una determinación que parecía heredada de su madre. El aire olía a gasolina, sangre y el polvo del camino, y cada sacudida arrancaba un gemido a Luna. Sus ojos ámbar, nublados por el dolor, se fijaban en sus cachorros, en Clara, en el mundo que se desvanecía en los bordes. El veterinario, un hombre mayor con manos callosas y un olor a desinfectante, trabajó en silencio en una clínica improvisada al borde del pueblo. El lugar olía a alcohol y metal, con un suelo de cemento frío que hacía temblar a los cachorros. Clara, con el rostro surcado por lágrimas, sostenía la mano de Sofía, mientras Estrella, Río, Sol y los demás se acurrucaban en la caja, sus pequeños cuerpos temblando. El veterinario limpió la herida de Luna, cosiéndola con una precisión lenta, pero su rostro era sombrío. «Es grave», dijo, sin mirar a Clara. «Ha perdido mucha sangre. No sé si resistirá la noche». Clara sollozó, cayendo de rodillas junto a Luna. «No, pequeña, no me dejes», susurró, acariciando la cabeza de la perra. Luna, apenas consciente, lamió débilmente su mano, un gesto que rompió el corazón de la anciana. Los cachorros, sintiendo la tensión, emitieron gemidos suaves, y Estrella, con una valentía que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, trepó por la camilla, lamiendo el hocico de su madre. La perspectiva cambió entonces, y el mundo se vio a través de los ojos de Estrella, el olor a sangre, el calor menguante de Luna, el murmullo roto de Clara. La cachorra, con sus ojos abiertos y brillantes, ladró suavemente, como si quisiera recordarle a su madre que no estaba sola. La noche se alargó, cada hora un suspiro tenso. Clara no se movió de la camilla, sus manos temblando mientras acariciaba a Luna. Sofía trajo agua y comida para los cachorros, pero sus ojos estaban rojos de cansancio y culpa. «Si no fuera por Diego», murmuró, pero Clara la detuvo. «No es tu culpa, Sofía. Luna nos salvó a todos». Los cachorros, liderados por Estrella, se organizaron en la caja, empujándose unos a otros para mantenerse calientes. Río, siempre inquieto, ladraba suavemente, mientras Sol gruñía, como si intentara proteger a sus hermanos. Esperanza, frágil pero persistente, se acurrucó contra Estrella, su respiración más fuerte que antes. Luna, atrapada entre la vida y la muerte, soñaba con las calles de la ciudad, el olor a asfalto mojado, el rugido de la tormenta, la lucha por cada bocado. Pero también soñaba con Clara, con el calor de su mano, con la promesa de un hogar. Sus cachorros eran su fuerza, su razón para aferrarse. El veterinario, revisándola cada hora, murmuró algo sobre un milagro. «Es fuerte, esta perra. Más fuerte que cualquiera que haya visto». Pero cuando la primera luz del amanecer se filtró por la ventana, su voz cambió. «No sé si resistirá la noche», dijo, mirando a Clara con ojos cansados. Clara, con el rostro surcado por lágrimas, se inclinó sobre Luna, susurrando: «Aguanta, pequeña. Por tus cachorros. Por mí». Luna, apenas consciente, abrió los ojos, encontrando los de Clara. Un lametazo débil fue su respuesta, un hilo de esperanza en la oscuridad. Pero fuera de la clínica, un aullido lejano resonó en las colinas, un eco que hablaba de cazadores, de lobos, de un mundo que no perdonaba. Los cachorros, liderados por Estrella, alzaron la cabeza, sus pequeños cuerpos temblando, como si supieran que la lucha aún no había terminado. La clínica veterinaria olía a desinfectante y metal frío, un contraste áspero con el calor menguante del cuerpo de Luna, que yacía en una camilla improvisada bajo la luz pálida del amanecer. Su respiración era un hilo frágil, cada jadeo un esfuerzo que parecía arrancarle la vida. La herida en su hombro, cosida con puntadas torpes, aún resumaba sangre, tiñendo el trapo que doña Clara apretaba contra su pelaje desvaído. Los 8 cachorros, acurrucados en una caja al lado, temblaban en la penumbra, sus pequeños cuerpos buscando calor unos en otros. Estrella, con su mancha blanca, lideraba con una valentía que desmentía su tamaño, ladrando suavemente para calmar a sus hermanos. Río emitía gemidos agudos, Sol empujaba con patas torpes, y Esperanza, el más frágil, se apretaba contra Estrella, su respiración apenas audible. El aire estaba cargado de un olor a miedo,
sangre y el eco lejano de la pólvora que aún resonaba en la memoria de la noche. Clara, con el rostro surcado por lágrimas, no se movía de la camilla. Sus manos temblaban mientras acariciaba la cabeza de Luna, sus dedos nudosos perdiéndose en el pelaje apelmazado. «No me dejes, pequeña», susurraba, su voz rota por un dolor que iba más allá de la perra. Era el eco de una pérdida antigua, de un hijo que se fue demasiado pronto, de una vida marcada por despedidas. Sofía, de pie junto a la puerta, vigilaba el exterior, su rostro endurecido por la culpa y la determinación. El veterinario, un hombre mayor con manos callosas, revisaba a Luna con una calma que escondía su propia incertidumbre. «Es fuerte, pero no sé si será suficiente», murmuró, ajustando una venda. Clara sollozó, inclinándose sobre Luna. «Tú puedes, pequeña. Por tus cachorros. Por mí». Luna, atrapada en un limbo entre la vida y la muerte, soñaba. Las calles de la ciudad volvían a ella, el olor a asfalto mojado, el rugido de la tormenta, el hambre que le roía el estómago como un lobo. Recordaba la jauría que la persiguió, el frío del callejón, el dolor del parto bajo la lluvia. Pero también había calor en sus sueños, el roce de la mano de Clara, el aroma a jabón viejo y pan, la promesa de un hogar que nunca había conocido. Sus cachorros, sus pequeños, eran el latido que la mantenía anclada. En su sueño, veía a Estrella corriendo por un campo verde, a Río ladrando al viento, a Sol jugando con una fuerza torpe, a Esperanza respirando con calma. No podía dejarlos. No ahora, en la clínica, el tiempo se alargaba como un suspiro. Los cachorros, liderados por Estrella, se organizaban en la caja, sus pequeños cuerpos formando un montón de calor. Estrella, con una determinación que parecía heredada de Luna, trepó al borde de la caja, ladrando suavemente hacia su madre. Sus ojos, abiertos y brillantes, parecían hablarle, recordándole que no estaba sola. Clara, al verlo, sonrió entre lágrimas. «Mírate, pequeña Estrella. Eres como ella», susurró, acariciando a la cachorra. Río, inquieto, respondió con un gemido agudo, mientras Sol gruñía, empujando a sus hermanos como si quisiera protegerlos. Esperanza, aún débil, alzó la cabeza, su respiración más firme, como si la presencia de sus hermanos le diera fuerza. El veterinario trabajó sin descanso, administrando líquidos y limpiando la herida de Luna. Cada hora era una batalla, y Clara, agotada, rezaba en silencio, sus labios moviéndose sin sonido. Sofía trajo agua y comida para los cachorros, pero no podía apartar la mirada de Luna. «Si no fuera por Diego», murmuró, pero Clara la interrumpió. «No es tu culpa, Sofía. Luna nos dio una oportunidad. Ahora nos toca a nosotras». Sus palabras eran un eco de la fuerza que Luna había mostrado, una fuerza que parecía contagiarse a todos en la clínica. A mediodía, un milagro comenzó a tomar forma. La respiración de Luna, antes errática, se estabilizó, un ritmo lento pero constante. Sus ojos ámbar se abrieron, nublados pero vivos, buscando a sus cachorros. Clara sollozó, abrazando la cabeza de la perra. «Lo hiciste, pequeña, lo hiciste», exclamó, mientras el veterinario, con una sonrisa cansada, ajustaba la venda. «Es un milagro, pero aún no está fuera de peligro», advirtió. Luna, con un esfuerzo que parecía imposible, lamió la mano de Clara, un gesto débil pero lleno de vida. Los cachorros, sintiendo el cambio, chillaron con una energía renovada, y Estrella trepó por la camilla, lamiendo el hocico de su madre. La recuperación fue lenta, pero cada día traía un nuevo destello de esperanza. Clara y Sofía llevaron a Luna y los cachorros de vuelta a la finca, donde reforzaron el granero con tablas nuevas y trampas más fuertes. El olor a paja seca y tierra seguía impregnado en el aire, pero ahora había un calor nuevo, una sensación de hogar. Los cachorros crecían, sus personalidades floreciendo como hierba en un terreno árido. Estrella exploraba los campos, siempre la primera en aventurarse, sus ojos brillantes siguiendo cada movimiento. Río, con su voz aguda, ladraba al viento, mientras Sol, robusto, jugaba con una fuerza que hacía reír a Clara. Esperanza, aún frágil, corría detrás de sus hermanos, su pequeño cuerpo más fuerte cada día. Clara y Sofía, inspiradas por Luna, comenzaron a transformar la finca. Con la ayuda de vecinos del pueblo,
construyeron un refugio para perros abandonados, un lugar donde el olor a madera fresca y pintura se mezclaba con el calor de los animales rescatados. Clara, que había perdido tanto, encontró un propósito nuevo en los ojos ámbar de Luna y los ladridos de sus cachorros. «Tú me salvaste, pequeña», le decía a Luna, acariciándola mientras los cachorros jugaban a su alrededor. Luna, aún débil, respondía con un movimiento de rabo, su instinto protector suavizado por la seguridad del refugio, pero la historia no terminaba en un final simplista. Los cazadores seguían siendo una amenaza, sus huellas apareciendo a veces en los bordes de la finca. El aullido del lobo, aunque lejano, resonaba en las noches. Un recordatorio de que el mundo no perdonaba fácilmente. Clara y Sofía vigilaban con ojos cansados, sus manos listas para defender lo que habían construido. Luna, más fuerte cada día, enseñaba a sus cachorros a estar alerta, a olfatear el viento, a confiar en sus instintos. Estrella, la líder, aprendía rápido, sus ladridos guiando a sus hermanos en juegos que eran también lecciones de supervivencia. Una mañana, mientras el sol pintaba los campos de un dorado cálido, Luna se sentó en la entrada del granero, sus ojos ámbar recorriendo el horizonte. El olor a tierra fresca y hierba llenaba el aire, mezclado con el aroma de los cachorros que jugaban a sus pies. Estrella perseguía una mariposa, Río ladraba al cielo, Sol rodaba en el polvo, y Esperanza, más fuerte ahora, corría detrás, su pequeño cuerpo lleno de vida. Clara, de pie junto a Luna, sonrió, sus arrugas suavizándose por un momento. «Mira lo que hicimos, pequeña», dijo, su voz llena de un amor que no necesitaba palabras, pero entonces, un aullido lejano cortó el aire, un sonido que hizo que Luna alzara las orejas. No era el lobo, ni los cazadores, sino algo nuevo, un eco que hablaba de desafíos por venir. Los cachorros se detuvieron, mirando a su madre, y Estrella ladró, un sonido lleno de valentía. Luna gruñó suavemente, sus ojos fijos en las colinas. El mundo seguía siendo salvaje, pero ella y su familia estaban listas. Clara, sintiendo la tensión, puso una mano en el lomo de Luna. «Juntas, pequeña. Siempre juntas», prometió. El sol se alzaba, bañando la finca en luz, pero la sombra del aullido permanecía, un recordatorio de que la lucha nunca terminaba. Luna, con sus cachorros a su lado y Clara como su aliada, sabía que podían enfrentarlo. Porque en el calor de sus crías, en la mano temblorosa de la anciana, había encontrado algo más fuerte que el miedo, un hogar. El sol se alzaba sobre la finca de Sofía, bañando los campos resecos en un resplandor dorado que suavizaba las cicatrices de la tierra. El aire olía a hierba fresca, tierra húmeda y el leve rastro de pintura nueva que emanaba del refugio recién construido. Luna, con su pelaje aún marcado por la herida del hombro, descansaba en la entrada del granero, sus ojos ámbar vigilando a sus 8 cachorros, que jugaban en el polvo. Estrella, con su mancha blanca, lideraba la carga, persiguiendo una mariposa con saltos torpes pero llenos de vida. Río, con su ladrido agudo, corría en círculos, mientras Sol, robusto y testarudo, empujaba a sus hermanos en un juego que era mitad lucha, mitad cariño. Esperanza, ahora más fuerte, trotaba detrás, su pequeño cuerpo vibrando con una energía que desafiaba su fragilidad inicial. El olor a leche y calor de los cachorros llenaba el aire, un recordatorio de la vida que Luna había protegido a costa de todo. Doña Clara, con su chal raído sobre los hombros, observaba desde una silla de madera junto al refugio. Sus manos temblaban menos ahora, como si la presencia de Luna y los cachorros hubiera aliviado el peso de los años. Sofía, con el cabello canoso recogido en un moño desordenado, trabajaba en el cercado del refugio, clavando tablas con la ayuda de un vecino del pueblo. El refugio, un sueño nacido del sacrificio de Luna, comenzaba a tomar forma, un lugar donde perros abandonados podían encontrar seguridad, un eco del hogar que Clara y Luna habían construido juntas. «Mira lo que hicimos, pequeña», murmuró Clara, acariciando la cabeza de Luna. La perra respondió con un movimiento de rabo, sus ojos fijos en los cachorros, pero también en el horizonte, donde las colinas se alzaban como guardianes silenciosos. El aullido que había resonado al amanecer del día anterior seguía en la mente de Luna. No era el lobo, ni los cazadores, sino algo nuevo, un sonido que traía un olor desconocido, humo, metal y un rastro de desesperación. Sus instintos, afilados por años en las calles, le decían que el peligro no había terminado. La finca, aunque ahora un refugio,
era un blanco fácil en un mundo donde la codicia y la crueldad no descansaban. Clara, ajena a la inquietud de Luna, hablaba con Sofía sobre los nuevos perros que habían llegado, un cachorro cojo encontrado en el arroyo, una perra vieja con ojos nublados que temblaba al menor ruido. Les daremos un hogar, como a Luna, dijo Clara, con una sonrisa que escondía su cansancio, pero la calma se rompió al mediodía. Mientras los cachorros jugaban, un rugido lejano resonó desde el camino, un sonido que Luna reconoció al instante, el motor de una camioneta, pesado, con un olor a gasolina y metal que le erizó los pelos del lomo. Se puso en pie, gruñendo, y los cachorros, sintiendo su tensión, se detuvieron, sus pequeños cuerpos temblando. Estrella ladró, un sonido agudo que alertó a Clara. La anciana se levantó, cojeando hacia el cercado, mientras Sofía dejaba caer el martillo, sus ojos escudriñando el camino. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz tensa. Una camioneta vieja, con la pintura descascarada y el motor tosiendo humo, se detuvo al borde de la finca. Dos hombres bajaron, sus botas levantando polvo en el camino seco. El olor que traían era familiar, tabaco, sudor y pólvora, un eco de los cazadores que habían atacado antes. Pero había algo más, un rastro de desesperación que Luna no podía descifrar. Uno de los hombres, con una cicatriz cruzándole la mejilla, llevaba una red en la mano, mientras el otro, más joven, sostenía una escopeta con dedos nerviosos. «Buscamos a una perra con cachorros», dijo el de la cicatriz, su voz áspera. «Dicen que están aquí». Clara, con el rostro endurecido, se colocó frente al refugio, sus manos apretadas en puños. «No hay nada para ustedes aquí», respondió, su voz cortante. Sofía, a su lado, tomó un palo del suelo, pero sus ojos traicionaban el miedo. Luna gruñó, colocándose entre los cachorros y los hombres, su cuerpo tenso a pesar del dolor que aún latía en su hombro. Estrella, imitando a su madre, ladró con una ferocidad que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Los otros cachorros, asustados, se acurrucaron detrás de Luna, mientras Esperanza temblaba, su respiración rápida pero firme. El hombre de la cicatriz rió, un sonido seco que cortó el aire. «No queremos problemas, vieja. Solo los perros. Pagan bien por ellos». Sus palabras eran un eco de las promesas de Raúl, de Diego, de un mundo que veía a Luna y sus cachorros como mercancía. Clara, sin retroceder, dio un paso adelante. «No son suyos. Nunca lo serán». El hombre más joven, nervioso, levantó la escopeta, pero el de la cicatriz lo detuvo con un gesto. «Tranquilo. No queremos sangre, todavía». Luna, sintiendo el peligro, actuó por instinto. Con un ladrido feroz, corrió hacia el cercado, distrayendo a los hombres. Estrella, rápida como un relámpago, lideró a sus hermanos hacia el granero, sus pequeñas patas levantando polvo. Luna, ignorando el dolor, saltó hacia el hombre de la red, mordiendo el aire cerca de su mano. El hombre maldijo, retrocediendo, mientras el joven apuntaba la escopeta, su dedo temblando en el gatillo. Clara, con una valentía que parecía imposible para su cuerpo frágil, arrojó una piedra, golpeando al hombre en el hombro. «Déjenlos en paz», gritó, su voz resonando como un desafío. Sofía, aprovechando el caos, corrió hacia la camioneta, buscando algo para defenderse. Pero el hombre de la cicatriz fue más rápido. Sacó un cuchillo, su hoja brillando bajo el sol, y se lanzó hacia Luna. La perra esquivó por instinto, pero el movimiento abrió su herida, y un gemido escapó de su garganta. La sangre volvió a manchar su pelaje, y Clara, al verlo, soltó un grito. «Luna», llamó, corriendo hacia ella. Pero antes de que el hombre pudiera atacar de nuevo, un ladrido agudo resonó desde el granero. Era Estrella, liderando a los cachorros en una carga torpe pero valiente, ladrando con una furia que desconcertó a los hombres. El momento de distracción fue suficiente. Sofía, desde la camioneta, arrojó una herramienta pesada, golpeando al hombre de la cicatriz en la espalda. El joven, asustado, disparó al aire, el estruendo haciendo que los cachorros chillaran. Pero los vecinos del pueblo, alertados por el ruido, comenzaron a llegar, sus voces resonando en el camino. Los hombres, superados en número, corrieron hacia la camioneta, huyendo con un rugido del motor. Clara, temblando, abrazó a Luna, sus manos manchadas de sangre. «Lo hicimos»,
pequeña, susurró, mientras los cachorros se reunían a su alrededor, ladrando con una mezcla de miedo y triunfo. La finca, ahora un santuario, se fortaleció con la llegada de más vecinos. Clara y Sofía trabajaron sin descanso, cuidando a Luna y expandiendo el refugio. Los cachorros crecían, sus juegos llenando los campos de vida. Pero esa noche, mientras Luna descansaba, un nuevo aullido resonó en las colinas, un sonido que traía consigo un olor a humo y peligro. Luna alzó la cabeza, sus ojos ámbar brillando. El mundo seguía siendo salvaje, pero con Clara, Sofía y sus cachorros, estaba lista para enfrentarlo.